buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Peppenstein 77. La realidad es un misterio, y cualquier esfuerzo o intento por comprenderla casi siempre zanja en el fracaso. Sin embargo, dicho intento es loable, y a lo largo de la historia humana, ha dado como resultado una gran cantidad de filósofos, místicos, científicos, artistas e incluso matemáticos para interpretarla. Hoy, les hablaré del psicólogo Jacobo Grinberg, quien nació en la Ciudad de México en 1946. Pero, ¿quién fue Jacobo Grinberg? Grinberg fue un psicólogo que estudió la licenciatura en psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y psicofisiología en el Instituto de Investigación Cerebral de Nueva York. Posteriormente, obtuvo un doctorado por sus estudios de los efectos electrofisiológicos de los estímulos cerebrales. Gracias al reconocimiento de la academia, pudo fundar un laboratorio de psicofisiología en la Universidad Anáhuac. Cerca del año 1980, sus estudios fueron acogidos por la UNAM, donde abrió un segundo laboratorio. Posteriormente, en el 87, inauguró el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Sin embargo, Jacobo Grinberg trascendió y saltó a la fama por sus estudios vinculados con las pseudociencias esotéricas, lo cual puso en duda su reconocimiento como científico serio. Su trabajo se centró principalmente en el estudio de los chamanes de los pueblos originarios de México, algunos de los cuales eran capaces de realizar obras milagrosas. Entre los chamanes que conoció, destacó a una mujer llamada Pachita, que realizaba cirugías espirituales, procesos quirúrgicos sin ningún tipo de materiales. Lo hacía solamente con sus manos. De acuerdo con lo declarado por Pachita, su cuerpo servía como caja de recepción del espíritu de Tlatoani Cuauhtémoc, quien le ayudaba a obrar sus milagros. Siguiendo el método científico, Grinberg intentó explicar los fenómenos paranormales a través de una teoría, la teoría sintérgica, la cual proponía que no hay objetos separados unos de los otros, sino que es un campo informacional de una complejidad extraordinaria y que nuestro cerebro interactúa con este campo. Sin obsesiones conceptuales, Grinberg mencionaba que dicho campo es el mismo que algunos físicos nombran como campo preespacial, y que cuando el cerebro interactúa con el campo, se genera la percepción espacio-temporal que conocemos, objetos con forma y figura. Según esta teoría, lo que percibimos es el resultado final de una interacción entre la matriz de información y nuestro cerebro, pero no tenemos acceso a saber cómo se creó esta percepción, por lo cual llegamos a pensar que la realidad es independiente de nosotros. El mismo Grinberg mencionó, cito: "Ni siquiera alcanzamos a entender cómo hace el cerebro para lograr este portento, este milagro de la realidad común y corriente, de lo que vemos como una imagen visual, de lo que oímos como un sonido. Son tantas las operaciones cerebrales que se requieren para lograr este milagro que es la realidad cotidiana, que me atrevería a decir que estamos ante un mecanismo, el cerebro humano, con capacidades ilimitadas. No se requiere ir más allá. Simplemente considerar que esta matriz informacional que el cerebro decodifica es tan compleja y es más compleja que la realidad perceptual para quedar asombrados de la capacidad que tiene el cerebro para realizar lo más común y corriente, que es nuestra percepción". Pero Grinberg no se quedó allí y comenzó a estudiar la telepatía, esto es, la transmisión de información de una persona a otra sin utilizar ningún canal sensorial ni interacción física, así como la telequinesis, la habilidad psíquica que permite a una persona influir en un sistema físico sin interacción física. Fue así que a través de la meditación, el investigador logró demostrar que dos cerebros expuestos a diferentes estímulos podrían arrojar resultados similares, algo a lo que Grinberg llamó potencial transferido.
Pese a que sus pensamientos con respecto al cerebro ya eran en sí misma compleja, Greenberg no vaciló en postular que el cerebro tenía habilidades extraordinarias, muy poco desarrolladas por los seres humanos. Con base en dicha idea, explicó que los chamanes interactuaban en una realidad que no tiene pasos intermedios donde no existen los procesos. De acuerdo con Greenberg, Pachita interactuaba con la matriz sin intermediarios, lo que le permitía realizar estas cirugías supuestamente milagrosas. El científico explicó en una entrevista, cito, por ejemplo, Pachita, la chamán maya, tenía estas mismas características, de estar localizada en un nivel de conciencia directo que se manifestaba en su sensibilidad portentosa. Sobre las habilidades de los chamanes, Jacobo Greenberg pensaba que cuando la realidad se crea como resultado del proceso cerebral, esta tiene realidad, pero como conciencia y no como materia. Debido a que Pachita estaba en un lugar directo de conciencia, podía actuar desde las leyes de ese nivel, en lo que la persona rompe la ilusión de su individualidad y se da cuenta de que en realidad todo es conciencia. De acuerdo con su testimonio, estas ideas místicas explicadas con lenguaje científico no se limitaban a un conocimiento meramente intelectual por parte de Greenberg. Por el contrario, estaba totalmente comprometido con ellas y las vivía día a día, en su vida cotidiana, pues pensaba que el tenerlas presentes generaba un constante cambio de conciencia. Con un marcado esoterismo, Jacobo afirmaba que en el nivel de la unidad de conciencia, las leyes eran particulares. Pese a la dificultad de sus teorías, Greenberg era un científico comprometido y tenía proyectos ambiciosos, que incluían el estudio del cerebro animal para comprender mejor los procesos de la conciencia humana. Sin embargo, el destino que le deparaba a Greenberg era otro, uno lleno de misterio y una aura mística. El 8 de diciembre de 1994, el Dr. Jacobo desapareció sin dejar rastro alguno. ¿Dónde está Greenberg? Abducido por alienígenas, secuestrado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, víctima de un crimen pasional y hasta haber despertado de la Matrix. Estas son varias de las teorías que rondan el nombre de este científico. Jacobo se encontraba en la cúspide de su carrera cuando el 8 de diciembre de 1994 desapareció de forma misteriosa y sin dejar rastro alguno. Él y su teoría sintérgica, que prometía cambiar para siempre la forma en la que los seres vivos aprecian la realidad para desvelar una nueva concepción de cómo funciona el universo, se encontraban desaparecidos. De acuerdo con el documental La desaparición de Jacobo Greenberg, realizado por History Latinoamerican, la investigación para dar con el paradero del científico comenzó tarde debido a que su última esposa, Teresa Mendoza, no dio aviso inmediato a las autoridades sobre la desaparición del científico, argumentando que era normal que de pronto se fuera de viaje por varios días y sin avisar. La ausencia de Greenberg no fue notada sino hasta el 12 de diciembre, cuando debía llegar a la celebración de su cumpleaños. La investigación sobre su desaparición quedó en las manos del entonces Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Clemente Padilla, quien nunca había dejado ninguno de sus casos sin resolver, y quien formó una fiscalía para buscar a este famoso doctor. Según lo contado por el propio Padilla, un trabajador de una gasolinera reveló que él había visto a Greenberg por última vez en Boulder, Colorado, en el momento en el que dos agentes estadounidenses identificados como Rick Howard y María Velasco descendieron de una avioneta tipo Cessna y se llevaron al científico y a su esposa, a bordo de dos automóviles blancos. Las pistas llevaron a Padilla a descubrir que el investigador colaboraba en secrecía con la Universidad de Colorado en esa ciudad, algo de lo que ni siquiera las personas más cercanas a él tenían conocimiento.
Padilla señala que al hacer el rastreo de los vuelos realizados por Greenberg a Estados Unidos fue cuando comenzó a encontrar trabas por parte de las autoridades de ese país, por lo que, por sus propios medios, logró obtener 3 hojas de registros de vuelo que reflejaban que Greenberg y su esposa habían entrado y salido en diversas ocasiones de Estados Unidos, pero jamás llegaban directo a Colorado, sino que usaban vías alternas. Luego de llegar a ese punto en la investigación, Padilla fue relevado, según dicen, por encontrar información que no debía haber encontrado. Otras de las dudas que se dejan en el aire fue que el papel que jugó Teresa Mendoza, tercera esposa de Greenberg, pese a haber sido vista por este testigo junto a su esposo en el momento de su desaparición, ella mandó mensajes y llamó a familiares y amigos asegurando que el científico se encontraba de viaje. Al siguiente mes, Mendoza López también desapareció sin dejar rastro, y a la fecha se desconoce su paradero. Según lo dicho por familiares, amigos y colaboradores de Greenberg, el matrimonio con Teresa no iba del todo bien, pues incluso el mismo científico, escuchen esto, confesó tenerle miedo y hasta llegó a dormir en repetidas ocasiones en su vehículo. Pero la duda sobre si la CIA se llevó al científico para hacer uso de sus hallazgos cobró fuerza luego de que en el año 2017 las autoridades estadounidenses desclasificaran 930,000 documentos con información que iban desde 1940 a 1990, en donde había más de 12 millones de páginas relacionadas al fenómeno ovni, a experimentos de control mental y estudios sobre la telepatía. Entre uno de estos documentos desclasificados estaba un artículo escrito por el propio Greenberg, con relatos psicofisiológicos de la unidad y la gravitación de la comunicación, que fue publicado en el libro Psychoenergetics del año 1982, en el cual explicaba su teoría sintérgica, de la cual les hablé hace unos momentos. No podemos pasar por alto que durante la Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos echó a andar el proyecto Stargate, creado luego de que surgieran rumores acerca de que los soviéticos estaban financiando investigaciones sobre la lectura de mentes. Dicho proyecto buscaba dar una explicación científica a la clarividencia y a las experiencias extracorporales para presuntamente usarlas en combate. No obstante, en 1995, casi un año después de la desaparición de Greenberg, la CIA concluyó que dichos experimentos e investigaciones habían sido cancelados, según porque no habían sido funcionales. Sin cuerpo y sin pistas, jamás se supo qué pasó con el Dr. Greenberg. Tampoco se sabe si pudo realizar algún viaje a algún país oriental con el objeto de afianzar su búsqueda espiritual. Ari Telch, hermano del científico, ha sugerido que la investigación debió seguir la línea del crimen pasional. Jacobo dejó un gran legado escrito sobre estudios del cerebro y la conciencia, mismos que lamentablemente han sido eclipsados por su misteriosa desaparición. Jacobo Greenberg, un hombre que la polémica siempre parecía estar junto con él. Sin duda ha dejado mucho de qué hablar tanto por su vida como por su desaparición. ¿Cuál es tu opinión, amigo? ¿Este hombre fue un científico o fue un chamán? Ya sabes, tú tienes la última palabra y no dudes en dejarme en la caja de comentarios cuál es tu opinión. Aquí tu amigo Pepponstein reportándose. Un saludo. Antes de terminar con el video, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes que sea público, así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida a todos ustedes, amigos, y recuerden, ¡Let's rock!